Pues pasamos a la siguiente ponente, un caso curioso en el sentido en que llamamos a esta ponente, la llamé para que repitiese una sesión que había hecho, eso que no suelo hacerlo, ni suele ser frecuente, evidentemente, una sesión que había hecho precisamente en una jornada sobre el dolor. Generalmente, casi todos los años, alrededor del 17 de octubre, que es el Día Mundial del Dolor, organizamos una jornada en esta casa, donde trabajamos, como decíamos esta mañana, pues no solamente lo físico, sino especialmente en temas de dolor, lo emocional, lo social, lo espiritual, lo ético. Y también en ese caso, como era una jornada en octubre muy próxima a la jornada que íbamos a tener sobre el suicidio en noviembre, nos pareció interesante ya empezar a hablar también de ese dolor que se produce cuando ocurren temas como el que hoy abordamos aquí. Y me impresionó vivamente lo siguiente, ¿no? Ya habéis visto por la dinámica que hemos hablado esta mañana con Miguel y con otros ponentes, que yo normalmente pues hablo con los ponentes y un poco negociamos, aquello de negociar, de mediar que decíamos, negociamos el título de la ponencia, ¿no? Porque es importante, ¿qué transmito yo en el título, ¿no? ¿Qué matices, qué tal? Y en este caso me acuerdo perfectamente, como si fuese ahora, que yo no conocía a nuestra ponente, a Lola, y entonces conocía el tema, pero no, y le dije, ¿qué título podríamos poner? Y os aseguro que cuando me lo dijo, y lo tenéis ya en el programa, dije, no se hable más, maravilloso, ¿no? Me parece imposible decir más con una palabra, Y el título pues es el que hoy tenéis también aquí, devastación, devastación. Esa intervención que hizo en la Jornada del Dolor fue maravillosa, quedamos todos prendados. Recuerdo que hasta nuestro común y admirado filósofo de cabecera, Josep María Esquirol, que estaba también aquí presente y dio su ponencia, quedó entusiasmado con la intervención de Lola. Bien, digo para que pongáis también el perfil, si sois tan amables, para que todo el mundo pueda... Lola Herrero, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica e Industrial, máster en Recursos Humanos, en Psicología de la Vejez, en Duelo, docente y consultora, psicoterapéutica de Psicología, vive y trabaja en Madrid. Y además, y eso es importante también decirlo aquel día y decirlo hoy, está también aquí porque es madre de Juan. Y nos impresionó el qué y el cómo. Y hasta aquí quiero leer. Adelante, Lola, un placer. El título de esta intervención, como os ha comentado José Luis, es Devastación, porque voy a hablar de la muerte por suicidio de mi hijo Juan. Quiero dar las gracias a la Escuela Andaluza de Salud, a los patrocinadores, a José Luis Bimbela por ser un alma de prevención, a los ponentes que me han precedido, muy especialmente a Carmen y a Rodrigo y a sus madres. Me ha parecido fascinante la exposición que han hecho de su contribución al tema de cómo afrontar dificultades y a esa experiencia de mediación. Quiero agradecer a todas las personas, a todos los participantes en esta jornada que lo seguís online y a todas las personas, y no puedo citar nombres, que me han acompañado en el camino de la devastación, porque sin ellas yo no podría estar aquí hoy. Esto es un homenaje a Juan y a todas las personas que nos abandonaron antes de tiempo, a destiempo. He elegido para la ponencia cuadros porque creo que me ayudan muchísimo, dicen siempre que una imagen vale más que 1000 palabras, a expresar lo que tal vez yo no alcance en algún momento a expresar. Este cuadro lo vi en Bélgica, en el Museo Magritte, y el título es 16 de septiembre, que es la fecha de nacimiento de Juan. Entonces me encantó y es un cuadro que yo tengo en mi escritorio y bueno, pues para mí es muy significativo porque es su cumpleaños. La noticia de la muerte. La noticia de la muerte fue devastadora.
Juan, que tenía 16 años, sin ningún diagnóstico de enfermedad física ni mental, no hubo ninguna verbalización específica, no hubo señales de alerta, o no supimos verla, ni nosotros ni sus 4 mejores amigos, que eran personas, me he acordado cuando hablaba Rodrigo, de una valía excepcional. De hecho, a lo largo del duelo, pues puedo decir sus nombres: Sergio, Andrés, Viu y Fernando, venían a vernos con flores, con 16 años, aguantando el tirón de ver a una familia absolutamente devastada, con un montón de afectados. Y entonces eran personas, asumo, de una calidad personal inigualable. Ellos tampoco vieron ningún signo de alerta. Fue una muerte, como he dicho, inesperada y a destiempo. Las circunstancias de la muerte son muy traumáticas. Él salió con sus amigos esa tarde, luego había quedado con una chica y ya no volvió. Hay dolor físico, hay dolor emocional, hay dolor espiritual, duele el pasado, duele el presente, va a doler a lo largo de toda la vida el futuro y por eso es devastador. Nosotros nos llamó el SAMUR, la conducta que tuvieron fue magnífica, pero llamaron a la puerta para decirnos pues que Juan se había suicidado, si había habido alguna discusión previa o algo. Yo recuerdo que me senté, eché la cabeza hacia atrás y dije: quiero desaparecer. Me quedé como en un shock profundo en el que no hablaba, me cogieron la mano, yo no quería soltarla y estuvieron allí un tiempo que recuerdo esa sensación, la sensación física de esa mano. En ese momento es curioso porque yo pensé: siempre, toda la vida sin él, no podré vivir. Y eso era la única idea que me apareció. Pero mi hija decía: mamá, haz que vuelva, que estará solo. Esto ha tenido una influencia en mí espectacular, porque yo me he dado cuenta de que yo estaba pensando en mí, de que yo no podría vivir, y ella estaba pensando en él. Ella estaba pensando en él. Y dije: es mucho más grandioso esta visión de pensar en él que lo que va a ser mi vida, que ya sabía que iba a ser, pues, difícil. Yo jamás he pensado en suicidarme, porque para mí no era una opción, desde el minuto 1, porque dije, bueno, es que claro, inicialmente tengo otra hija y tengo mi pareja y toda una serie de personas espectaculares en mi vida, y creo que bueno, como ya diré después, que el mundo no soy yo, que son todos los demás en interacción conmigo, y entonces nunca, en ningún momento, porque somos una población de riesgo por la vulnerabilidad que supone que se haya suicidado un hijo, que es de las peores cosas, de las más devastadoras que pueden ocurrir. Nunca fue una opción. Pero sí os quiero contar cómo es el duelo. Cuando pensé en el duelo, digo, esta foto no tiene mucho que ver, pero es uno de mis cuadros favoritos, que es la isla de los muertos, que hay 4 versiones distintas de este señor, que es de finales del 19, y es que me gusta tanto que digo, no sé, cuando pienso en eso, con los cipreses y con tal, pues se asimila para mí a mi duelo, y por eso quería compartirla con vosotros. El shock. He anotado aquí unas cosas porque no quiero que se me olviden. Pues yo creo que estuve en shock, no lo puedo determinar, entre 4 y 5 meses. Entonces, lo único que hacía era deambular por la calle. No podía estar parada, no podía estar sentada, no podía estar tumbada, no podía estar en ningún sitio. Entonces, salía sin ruta inespecífica a dar vueltas por la calle. Y curiosamente he identificado después, que no sé cómo lo hicieron, pero entre mis familiares y amigos siempre iba acompañada. Siempre iba acompañada. En todas esas deambulaciones, digo, habrán hecho pues un acuerdo o lo que sea para acompañar. Y yo no hablaba. Es que no hablaba de nada, no podía hablar. No podía hablar de Juan, no podía hablar de nada, porque no podía comunicar. O sea, el silencio era uno de los estigmas que me acompañaban en esta fase. Tenía una enorme confusión existencial. Todo es él,
en todo lo que encuentro solamente le busco a él. Estoy aturdida, despersonalizada, tengo pérdida de identidad porque no sé exactamente quién soy, una pena inconmensurable, un anhelo del pasado, vivir en sus imágenes y objetos, llorar, pero tampoco, aunque suelo llorar bastante, así en general, pero no mucho tiempo. Es como que me emociono y se me pasa, pero solo deseaba dormir y desvanecerme porque digo, si me duermo, ya no pienso, ya estoy en una especie de nirvana que me va a ayudar. El sueño no es nada reparador, despierto continuamente y dando vueltas, no tengo nada de hambre, perdí como, no sé, 8 o 10 kilos, hay un agotamiento emocional difuso, cuando pienso en él muchas veces voy como mareada, es decir, me voy a caer porque estoy totalmente mareada, que es una somatización tal. Estoy continuamente repensándole, pero de forma obsesiva. Hago un reparto de pertenencias entre sus amigos, para que esas pertenencias, es una de las cosas que tuve fuerza, tuvieran una segunda vida. Digo, quiero que sus cosas tengan una segunda vida en manos de personas jóvenes. Naturalmente tengo miles de cosas de él, pero muchas, les dije a sus amigos, coged todo lo que queráis, lo que os recuerde a él, tal. Y entonces me daba mucha satisfacción que ellos, súper prudentes, pero Lola, pero querrás tú. No, coged todo lo que queráis. Quedan muchas cosas, hay muchos recuerdos atesorados, no necesito más. Estaba sin trabajar, no puedo leer nada, no puedo escuchar música, no puedo ver una película, no tengo ningún proyecto, no tengo ningún sentido y lo único que hago es mantener la higiene personal. Lo digo porque es lo único que hacía, ducharme y nada más. El sol me molesta porque me parece indicio de que es un día feliz y cuando estás tan mal, decir que este día tan bueno llegue a todo el mundo, pero a mí este sol no me llega, estoy mal. Y lo que quería es que se borrara el mundo o que me hiciera desaparecer, eso que es que salga una grieta, que pase algo, una conmoción y que yo desaparezca. Así, como una especie de pensamiento mágico que no se produce. Y me resultó muy curioso y digo, esto es un homenaje a nuestro Javier Marías, muerto hace poco, me emociono porque me gustaba mucho, y decía, lo malo de las desgracias muy grandes, de las que nos parten en dos y parece que no van a poder soportarte, es que quien las padece cree o casi exige que con ellas se acabe el mundo, y sin embargo el mundo no hace caso, prosigue y tira de nosotros. Esto es, en palabras de Javier Marías, lo que yo no sé transmitir tan bien, porque claro, él es un insigne escritor, pero es exactamente lo que yo sentía. Exactamente, lo que pasa es que mucho mejor explicado, naturalmente. Y a modo de homenaje también quería que estuviera él aquí, con nosotros. Me encuentro a continuación que no hay palabras que definan. Es tan desgarrador la pérdida de un hijo que ya sabemos que no existe ninguna palabra. El único idioma en el que he encontrado una palabra que denota esto es en hebreo, que no sé cómo se pronuncia, supongo que será soj, pero sed indulgentes conmigo, no sé si se pronuncia así, que significa viudo de hijo. El resto no he conocido ninguna palabra que refleje esta realidad. Tal como dice pues, Piedad Bonet en su libro, que perdió a su hijo por suicidio y que escribió Lo que no tiene nombre. Y además de no tener nombre para la pérdida, además nos llaman supervivientes. Pero supervivientes es un término tan general que siempre hay que explicarlo. Yo soy superviviente por la pérdida de un hijo, de mi hijo Juan, por suicidio. Porque supervivientes hay desde las personas que padecen maltrato, de las personas que padecen bullying, también se utiliza, de los supervivientes de catástrofes, de supervivientes de un atentado, del Titanic o de tal. Y entonces no hay un lenguaje. Eso no ayuda. Y da idea también que en el suicidio hay una estigmatización. Porque creo que en nuestra sociedad, y que es un tema muy importante, está estigmatizado el dolor, el suicidio y la muerte, entre otras muchas cosas. Pero son realidades
que cada vez, bueno, de las que cada vez se va hablando más, pero que siguen aún. De hecho, en las asociaciones de supervivientes nos encontramos algunas veces con personas que dicen: es que en un parte médico de una persona, de mi padre que tenía prácticamente 90 años, pues nos han dicho vamos a poner ataque cardíaco o vamos a poner otra cosa, y hay personas que dicen no, ponga usted que es suicidio, pero que todavía es como va a ser más cómodo para la familia o va a ser más fácil que no digamos exactamente la causa de la muerte, ¿de acuerdo? Entonces esto es complejo. ¿Cómo me sentía yo? Porque ahora viene todo el proceso hasta el final, que hay esperanza, ¿eh? No quiero transmitir solamente negatividad, en todo lo contrario. O sea, lo que quiero es que al final veamos una luz, pero que una luz auténtica en los temas. Freud decía en Duelo y Melancolía, que ha sido siempre uno de mis artículos favoritos de él, que cuando alguien que queremos mucho muere una parte de nosotros. Y eso es lo que yo he sentido. O sea, hay una parte mía que realmente ha muerto. Y Binswanger, que es uno de los padres del existencialismo, que a mí me parece también que esta persona hace una contribución excepcional, digamos, en todos los temas de psicoterapia, dice que el padre, al despedir a un hijo, se despide a sí mismo de su manera previa de existir. Tenemos que transformarnos. Nos quedamos sin una parte y hay que cambiar la forma de afrontar la vida y qué hacemos. Esta es una carta que escribe Sigmund Freud justamente a Binswanger, que es 9 años después de la muerte de su hija Sophie, en 1929, y dice: sabemos que el dolor agudo que sentimos después de una pérdida seguirá su curso, pero también permanecerá inconsolable y nunca encontraremos un sustituto. No importa lo que suceda, no importa lo que hagamos, el dolor siempre está ahí. Y así es como debería ser. Es la única forma de perpetuar un amor que no queremos abandonar. El dolor existe siempre, transformado. Quiero decir que es lo que yo añadiría a este tema. Curiosamente, además, cuando vi que eran 9 años, pues hoy hace 9 años y 2 días de la pérdida de mi hijo. O sea que cuando Freud escribía esto, coincidíamos en el tiempo. Yo solamente creo que el dolor también se transforma y hay una vía a la espiritualidad, que vamos a verla. Bueno, pues ahí estoy yo, con dolor, con pérdida de identidad, con fragmentación y culpa. ¿Por qué se produce esto? Pues porque hay un vínculo especial entre lo que es los padres de un hijo. Aparte del tema de la iconicidad religiosa del cuadro, a mí me llama mucho la atención, es mi cuadro favorito del Prado. Ya me gustaba muchísimo antes, pero ya es que después, cuando entraba, parece que está en una caja y hay un relieve de las figuras al verlo presencialmente que es espectacular. Y es muy temprano porque es de 1435, o sea que es una obra descomunal. Fijados en el paralelismo entre esa madre y ese hijo. Están en la misma circunstancia, están compartiendo el dolor en este descendimiento. Os recomiendo naturalmente que cuando vayáis al Prado vayáis a verlo porque merece muchísimo la pena y transmite, muchísimo. Y el dolor de esa madre, ese color, porque el Cristo no parece como especialmente lacerado, no es agresivo, está muerto, pero parece que está dormido, pero la madre está destrozada. Esto, por supuesto, lo aplico tanto a las madres como a los padres, lógicamente. Lo que pasa es que el cuadro, bueno, pues es la iconografía de la Virgen con Cristo y por eso está representado así. ¿Y qué sucede? Pues Caín, que es un psiquiatra, dice: perdonar. Creo que la persona que se suicida deposita todos sus secretos en el corazón del superviviente.
le sentencia a afrontar muchos sentimientos negativos y a obsesionarse con pensamientos relacionados con su papel real o posible a la hora de haber precipitado el acto suicida o de haber fracasado en evitarlo. Y eso es una carga muy pesada. Hablando con múltiples supervivientes, esto es una de las preguntas obsesivas que nosotros nos planteamos. Podíamos haberlo evitado, qué teníamos que haber hecho, qué ha pasado, que no tiene muchas veces final. Hay que aprender a hacer necesariamente un cierre en estas preguntas, porque si no cerramos, llega un momento en que dices, es que no hay respuestas. O sea, te han depositado un secreto del corazón, y a ver cómo lo puedes abordar. Esto lo llamaba la noche oscura del alma, con infinitas rumiaciones, porque siempre este cuadro me había impresionado, porque estar, por ejemplo, en la cama, y esto lo vais a entender todos, dando vueltas a el por qué sufrió, qué ocurrió, pude haberlo evitado, y revisando obsesivamente toda su vida, que hacemos, los familiares hacemos una especie de autopsia psicológica, que no está generalizada, no se hacen autopsias psicológicas, pero digamos que los supervivientes y las personas afectadas somos los que revisamos continuamente su vida. Entonces, las sábanas son muy malas consejeras. Cuando empezamos así a rumiar, no estamos analizando ni pensando, estamos en una rueda giratoria tremenda. Yo, claro, cuando veía que no me dormía, me levantaba y me iba a seguir deambulando por la casa para no salir a las 4 de la mañana. Pero digo, tengo que hacer otra cosa para salir de esta rueda, porque esto, si no, no tiene final. El descomunal peso de la culpa. He hecho un estudio, una revisión científica de todos los artículos que hablaban de las emociones asociadas a la muerte por suicidio. Por supuesto, tenemos muchísimas emociones, pero una de las que es muy diferencial respecto a otros tipos de muerte es la culpa. Es la culpa. Y algunos autores dicen que la culpa no es superior a otros tipos de muerte, pero la mayoría de los estudios indican que cuando hay un suicidio, la culpa es el caballo de batalla más complicado, porque se cuestiona lo de he fallado como madre. Y cuando yo digo estas palabras, ni siquiera estoy pensando cognitivamente o racionalmente que haya fallado como madre, sino que es el corazón que te dice qué es lo que no has hecho, qué es lo que pudiste hacer, le protegiste demasiado, le diste demasiada libertad aquí, hiciste y pasas de un lado al otro y al final, obviamente, pues identificamos un montón de cosas que no hemos hecho bien y otras que hemos hecho bien, pero ahí hay un enredo. De hecho, solamente he cogido un estudio porque no es el objeto, ya hay un montón de expertos en la materia, que la culpa, que es de Dulce Camacho, es una de las mejores especialistas en duelo de toda España, junto con Dulce Camacho y Alba Payas, y habla de que la culpa es considerada el sentimiento más persistente en las personas en duelo por suicidio y genera mayores dificultades de afrontamiento con el consiguiente sufrimiento. Ella ha analizado muchas personas en duelo y dice que la culpa es especialmente compleja en los casos de suicidio. Bueno, esto está en Alemania, en Berlín, cerca de la ópera de Berlín, y es una escultura que hay en medio de una sala vacía, enorme, muy poco visitada, que cuando llueve y el agua penetra por la parte del techo, esa ventana cenital, la lluvia cae por esa madre con su hijo muerto. Y entonces parecen como todas las lágrimas en la escultura. Es descomunal. Esto es una obra de una artista que se llama, y también lo voy a pronunciar mal porque no tengo ni idea de alemán, Kate Kollwitz, que perdió a su hijo en la Primera Guerra Mundial. Pero claro, el impacto en la sala es muy grande, de tristeza y soledad infinitas, es que toca profundamente el corazón y emociona. Es un sitio especial.
y refleja pues estas emociones. ¿Y por qué hay tanta tristeza y soledad? Porque no tengo su abrazo. Y además, no conozco a nadie que le haya ocurrido lo mismo. Miro alrededor y digo, conozco muchísimas personas, me acompañan un montón de personas, profesionales, familiares, bueno, todos los amigos de los que he hablado que me han apoyado y me siguen apoyando continuamente, pero no conozco a nadie que le haya pasado lo mismo. Y entonces, aquí busqué las asociaciones de supervivientes. ¿Para qué las busqué? Pues que quería entenderme en silencio, sin tener que decir nada, dar un abrazo a otra madre. Para mí era fundamental. También ver cómo vivían las personas que me precedieron, o sea, qué habían hecho con sus vidas, cómo habían logrado sobrevivir a esas pérdidas. Quería decir, bueno, pues estas personas me han precedido y a lo mejor han pasado más años, a ver cómo están, qué es lo que han hecho. Necesitaba referentes, modelos. Y en este sentido, pues me he movido bastante con 3 asociaciones. La de SAS de Barcelona, AIPIS en Madrid y Biciraun en el País Vasco. Entonces mantengo, bueno, pues relaciones con las 3 asociaciones y en todas he conocido muchos abrazos. Y desde aquí va mi reconocimiento para todos ellos, porque además son personas que trabajan muchísimo, se mueven muchísimo con el tema de la prevención, cogen muchísimas llamadas de todas las personas que atravesamos este tipo de duelo, porque todavía no hay recursos ni se ha organizado nada a nivel público. O sea, que son asociaciones privadas. Y de hecho hay muchísimas que hay personas entregadas en cuerpo y alma en estas asociaciones como voluntarios, todos como voluntarios. ¿De acuerdo? O sea, que tienen un valor y han dicho, no, lo que da sentido a nuestras vidas es ser prevención. Porque nos dijeron en algún momento que era muy disuasorio vernos a nosotros por si alguien pensaba que el suicidio tiene glamour o que es de valientes o mitos de ese tipo. O que son una carga, que lo ha dicho esta mañana Francisco Villar, que es muy frecuente, yo soy una carga y tal. Pues en algunos profesionales nos han dicho, es bastante disuasorio para que se consideren una carga veros a vosotros y decir, si eso es una carga, ¿qué es esto después de la pérdida? O sea, la devastación, lo que hemos dicho. Entonces, es disuasorio. Bueno, y a partir de este momento pensé, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Tengo que pararme, tengo que darme cuenta y acudí, pues, inevitablemente a Víctor Frank, que se ha hablado muchísimo a lo largo de tal, que es, yo tengo estas circunstancias, tengo este dolor, ¿qué quiero hacer con este dolor? ¿Qué quiero hacer? Porque no me puedo quedar ahí, tendré que hacer algún tipo de transformación o de algo. Este cuadro me encanta, que está en Hamburgo, y cuando fui a verlo estaban obras, que no me habían avisado y no lo pude ver. Y me llevé un disgusto descomunal, porque me parecía como un cuadro especial para mí también, al que no pude verlo. Bueno. Y entonces comienza el camino de transformación. Y a lo que yo he llegado es, no lo pongo con números, pero para entendernos, aprender a pedir lo que necesitemos. Hay que saber pedir. Dejarse ayudar. Y decir, yo necesitaría esto, con las personas de nuestro entorno, aprender a pedir, con profesionales, donde estemos, aprender a pedir. No es fácil, porque a lo mejor no estamos habituados o depende, pero creo que es muy importante. Esto me entusiasma. El dolor es profundamente humano, no tener miedo al dolor. De hecho, es curioso porque yo no soy una persona creyente, voy a hablar con propiedad, aunque suene cursi, teísta, pero sí me parece importantísima la dimensión espiritual. Entonces yo recuerdo en las deambulaciones que yo entraba en las iglesias, sobre todo cuando no había mucha gente, y decía, aquí en este sitio ha entrado en muchísimos momentos gente que ha sufrido muchísimo, y sentía como una comunidad dentro del dolor. Y me consolaba,
Me consolaba ese silencio y esa comunidad de dolor, como cuando entras en otros sitios que dices, veo algo espiritual. Que, por cierto, ya que estamos en Granada, muchos años antes me pasó eso en la Alhambra. Fui a visitarla una noche en una visita muy reducida de personas y era como entrar en una dimensión espiritual de esto me está llegando muchísimo y me conmueve. Entonces, bueno, eso es lo que sentía. Entonces hay que aprender a entrar y a salir del dolor. No es entrar y quedarse, como esa frase que dice, deja que los pájaros de la tristeza sobrevuelen tu cabeza, pero no permitas que aniden en ella. Entonces, entrar y salir del dolor. Otro tema que habéis comentado es no sentirme víctima. No sentirme víctima. Porque esa es una posición pasiva que no me ayuda a mí ni a las personas del entorno. Aprender a perdonarme. Todo lo que haya hecho mal, que sin duda he hecho muchas cosas mal. Josep Esquirol me decía que el perdón auténtico es perdonar lo imperdonable. Y me parece descomunal esta frase. Parece lo más emocionante porque es muy fácil perdonar X cosas que dices, bueno, pues voy a perdonar. De hecho, bueno, Gandhi decía que el rencor o el odio destruyen. Yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, creo que hay que perdonar, igual que perdonamos a otras personas, perdonarnos a nosotros. Incluso perdonar lo imperdonable. Me parecía único. Y para ello también siempre me ha gustado del Dalai Lama, que siempre hablan de una mirada compasiva. Creo que aprendernos a mirar compasivamente a nosotros mismos, con todos nuestros errores y todo lo que nos suceda, también es muy importante. Seguimos con el camino de transformación. Pasar de mi necesidad de qué haré yo sin él a la búsqueda de él y de nuestra relación. Simplemente saber que Juan siempre está conmigo y que la relación va a cambiar. Va a cambiar. Otro tema de los que me he planteado es que la espiritualidad se trabaja. Y me gustaba esto de ser más altruista, más compasiva y menos individualista, porque mi universo no soy yo. Mi universo no soy yo, mi universo es todas las personas que están en, el mundo entero, pero las personas que están en mi esfera y las personas que imagino y las personas que sufren y muchas personas. ¿Cómo quiero vivir y relacionarme con Juan, con mi familia, con amigos y con el mundo? Pensar, ¿me quiero relacionar? No puedo estar devolviendo dolor, tendré que devolver también una esperanza, una luz. Y ser un espejo de todo el amor que he recibido. Y conseguir que Él viva en mí y en nosotros. Esto es, aquí están los nombres de adolescentes cuyas madres y padres he conocido y que están en esas banderas que se rezan al viento en el campo base del Everest. Estas banderas nunca se quitan, permanecen siempre hasta que se deshacen en la naturaleza y es un homenaje que, pues costó, porque llegar a 5.200 metros no sabes cómo vas a llegar. Si vas a poder llegar o no, no lo sabía. Pero bueno, fui con una amiga muy querida, llegamos y pues pusimos todos los nombres de estas personas para que se rezaran al viento. Y pusimos otra por los que no conocíamos, que ahí no tienen nombre, pero es el simbolismo de las personas que se fueron antes de tiempo. Esto me fascina, también es de Delibes, que es de su obra Mujer de rojo sobre fondo gris, que el domingo voy a verla, por cierto, esa obra, y que decía que con su sola presencia aliviaba la pesadumbre de vivir. Esto lo escribió Delibes para su mujer. Pero es que cuando yo leí el libro, dije, Delibes es un gran escritor. No conocía a fondo su biografía. Y cuando leí el libro dije, esto es a su mujer y su mujer ha muerto. Necesariamente. O sea, hay cosas
que solamente puedes transmitirlas, aunque sea un escritor de esa talla como Delibes, cuando realmente, por muchas expresiones que utilizaba. Entonces rápidamente me fui a mirar y su mujer había fallecido 15 años antes. Entonces esto es lo que significaba su mujer para él y Juan para mí. Y como él lo dice mejor, pues así lo explico. Ahora, lo que estamos haciendo, un grupo de personas. Hay una asociación que se llama ancemin.org, que es para proyectos que cuiden la infancia y la adolescencia, que hacen cómics y luego hacen unidades didácticas. Hay una, por ejemplo, sobre el bullying, que tiene el cómic y la unidad didáctica para trabajarla en colegios. Entonces ahora estamos un grupo de personas trabajando en un cómic de prevención del suicidio, que ya tenemos el texto, nos faltan unos retoques y luego hay que hacer las ilustraciones y luego vendrán personas expertas en pedagogía para trabajar conjuntamente cómo elaborar estos contenidos en las aulas, en los colegios, para tutorías o temas especiales que puedan tal. Una de las grandes preocupaciones era que digo, yo tengo más años que la Tana para hacer un cómic y que digan este lenguaje, pero bueno, esto se ha subsanado porque claro, nosotros poníamos contenidos, también hay alguna persona joven que colabora y luego lo van a ver un montón de jóvenes para corregir las expresiones y todo lo que necesiten. Porque claro, digo, es que el lenguaje van a decir, esta señora de dónde ha salido y estos señores, otras personas del equipo, porque somos 5 personas. Y bueno, pues lo van a ver hijos, familiares y tal de personas del equipo, jóvenes, alguna persona más. José Luis Bimbela se ha ofrecido con todo lo que tiene encima a revisarlo y le tomo la palabra. Y cuando esté, pues ya os contaremos. El resto de los cómics están colgados en esta página y han hecho pues de bullying, de anorexia, han hecho también de drogadicción. Esos yo no he intervenido, han sido otros equipos y en este pues estamos trabajando con mucho entusiasmo y esperemos que quede bien. Lo quería decir para que lo supierais, ¿no? Como primicia. Bueno, y esta frase me fascina. Quien salva una vida salva a la humanidad. Y pensaba que vosotros vivís ahí. Así que 1000 gracias y un abrazo para todos.